Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Cuando nos encontramos a alguien, a veces nos preguntan, ¿y tú qué estás haciendo? Y así empezó mi conversación de esta mañana con alguien a quien no solo admiro yo, sino que admiran millones de personas en este país. Una gran actriz, pero no solo eso. Una gran mujer, una gran pensadora, una gran activista en el sentido de lo personal, de sus propias ideas y de sus propias búsquedas, y alguien que hace poco tiempo apareció en las pantallas de muchos de nosotros, ya no como actriz, sino encarnando algo que nos preocupa a todas y a todos los artistas y al sector cultural colombiano. Y es el destino de los artistas en este país. Carmenza Gómez, perdón, mi invitada de hoy, estuvo en la mesa en donde se presentó la estrategia que tiene este gobierno para las artistas y el destino pensional, el destino de la seguridad social de nuestros artistas, que es una de las búsquedas de este momento de cambio. Carmenza Gómez, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias a ti y por este prólogo. No te voy a preguntar qué estás haciendo, pero sí te voy a preguntar qué estabas haciendo en esa mesa, qué es lo que, por qué quisiste y por qué decidiste acompañar esa mesa y qué es lo que significa ese momento para ti y esas palabras tan bellas que dijiste en ese momento hace unos días nada más. Sí, esto es un estímulo, un reconocimiento económico mensual, vitalicio, para 50,000 personas que se han dedicado a la cultura, al arte y a los saberes y que no tienen pensión y que están en unas condiciones económicas complicadas, digamos, una población vulnerable. Y son esa gente que no ha tenido un reconocimiento, está teniendo una vejez complicada. Y esto es un bienestar que le otorga el Ministerio de Cultura en combinación con el Ministerio de Trabajo. Entonces es reconocerles no como una limosna, sino como un derecho, como siendo sujetos de la cultura, reconocidos, importantes, que han logrado y que han ayudado a crear la identidad de este país. Entonces, para algunos será un estímulo pequeño, son 240,000 pesos. Para alguien que no tiene nada, que vive en una población rural, por allá escondido, 240,000 pesos no solamente representan algo que los puede ayudar a vivir mejor, sino también simbólicamente es algo, yo creo que proporciona un bienestar al espíritu, que eso también es importante, el reconocimiento. Montaigne, que es de mis filósofos de cabecera, que yo lo tengo en un atril como si fuera la Biblia. Los ensayos de Sí, a Montaigne. mí me gusta mucho él desde hace muchos años y me ayuda mucho a vivir. Y él dice algo acerca de la vejez y dice, las arrugas del espíritu pesan más y envejecen más que las arrugas de la cara. ¿Y qué son las arrugas del espíritu? Son precisamente el olvido, el desconocimiento, sí, la falta de reconocimiento, la desesperanza. Todo eso amilana, va minando al ser humano. Y cuando hay algo, un estímulo, como en este caso, que lo reconoce, que trata de reparar en algo lo que se ha merecido durante tantos años de olvido, me parece que es un estímulo bien bello para la dignidad de estas personas. Yo no me incluyo en ellas, aunque no tengo pensión. Yo soy una persona que no cotizó para pensión y ahora en la vejez lo resiento, pero no me puedo quedar como lloviendo sobre mojado. No. Yo voy hacia adelante y sé que las personas, los actores, los de mi gremio, digamos, no van a cometer este mismo error porque todos están cotizando. Es una obligación ya hacerlo, tener una pensión, tener salud, etc. Cosa que no tuvimos en cuenta muchos de mi generación, muchos. Este programa no cubre a personas como nosotros, pero afortunadamente la sociedad de actores tiene un programa de bienestar social. Nosotros tenemos una sociedad de gestión que está funcionando muy bien desde hace 10 años y tiene programas de bienestar con lo que se recauda por
Regalías y... Sí, nosotros no tenemos repetición, eso no, pero hay la ley Fannie Mae que reconoce la propiedad intelectual y eso es lo que se recauda y parte, un porcentaje de eso que se recauda va para los programas de bienestar. Entre ellos está el subsidio para no pensionados. Yo soy una persona que está en ese subsidio. No alcanza un salario mínimo, pero es una ayuda, sí, que todo es proporcional. Así como para los artistas mayores en condición de pobreza, que no tienen pensión, 240,000 pesos significan y pueden significar alguna ayuda alguna ayuda eficiente. Para nosotros también este programa del bienestar de nuestros actores también es una ayuda importante. Tenemos subsidio también para dentistería, por ejemplo, que es tan costosa. Nos da un auxilio. Y tenemos muchos beneficios. Ya hay señales, que es lo importante. Sí, sí. Y esperemos que la reforma laboral también tenga en cuenta a nosotros, los actores que no hemos tenido una pensión y que pues aspiramos a tenerla como sea. Yo te comentaba antes de comenzar nuestra conversación que si hay algo que me inquieta en personas como tú, que, insisto, han representado tantas cosas para este país, es esa voluntad de habitar en la contradicción, en la paradoja. Y tú, yo acá hice algunas notas, has habitado desde que eres una niña en ese lugar que siempre está imaginando que el destino que uno está viviendo no es el único, que hay otros destinos, que hay gente que nos rodea, que hay compañeritas de clase que fallecen en la pobreza, como tienes una anécdota de tu infancia. ¿De dónde viene esa especie de aura de estar sintiendo todo el tiempo esa incomodidad de no satisfacerse con lo que ya está dicho o hecho en la propia vida? Yo pienso que es una condición casi ontológica, en mi caso. Yo siempre estuve, pues, contra la corriente. Tal vez hay una condición que me ha ayudado a eso o que ha facilitado esto. No sé si para bien o para mal, pero fue así. Yo soy una persona PAS, P-A-S, que es persona altamente sensible, que no es una enfermedad, es un rasgo de la personalidad. Y tiene que ver mucho con las neuronas espejo, que son las de la empatía. Eso es científico, eso no es una cuestión esotérica. Yo estudié psicología, pero cuando yo estudié psicología de eso no se hablaba. Pero yo supe desde muy chiquita que yo tenía algo que no era bien visto, porque me hacían bullying, porque yo me conmovía con casi todo las cosas y lloraba en los momentos en que la gente normalmente no lloraba. A mí me conmovía todo, lo de la naturaleza, la gente pobre, la injusticia, todo, pero de una manera ya un poco exagerada. Entonces ya Carmen se va a llorar, ya no sé qué. Pero también por las cosas bellas. Yo iba a un concierto de música clásica y lloraba. Entonces yo pienso que esta cuestión de la empatía, que tiene que ver también con el sistema límbico, porque estas neuronas que son las de la empatía, que están localizadas, también se conectan en esas interconexiones maravillosas que tiene el ser humano, el cerebro y todo, se conecta con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Y entonces yo siento una gran empatía por los otros. Lo que le sucede al otro a mí me conmueve profundamente. Y siempre me he puesto del lado del más débil, de la gente que necesita, porque yo considero que yo fui una persona privilegiada. Tuve una infancia, una adolescencia realmente maravillosa en Cartagena, rodeada de comodidades y de privilegios, pero también era consciente de la inequidad que había. Por fortuna, y eso lo entendí muchos años después, mi papá, cuando crearon el primer colegio bilingüe en Cartagena, él no me sacó del colegio de las monjas franciscanas, que se llamaba el Colegio Bifi, porque él dijo que la mejor educación la iba a recibir ahí, y era cierto. Allí había gente de todos los estratos sociales de Cartagena. Conocí la gente pobre, que no tenía ni para comprarse un uniforme.
cuando yo tenía 6 y 7. Vi los privilegios que teníamos los que estábamos viviendo en Boca Grande y en estos barrios, pues de gente rica, digamos. Y yo desarrollé también una conciencia social muy grande. Mi papá era una persona religiosa, era un católico practicante y que además creo que hacía honor a lo que es ser un buen cristiano. Era un ser empático, generoso. No creo que fuera clasista ni racista en esta sociedad cartagenera tan cerrada y tan clasista. Era un hombre especial Lo era. que permitía que habitaras mundos distintos, que es también otra paradoja, crecer en un mundo de religiosas y después ir a estudiar con otros religiosos aquí en la universidad. Y sin embargo entender que, como lo dijiste en algún lado, eres atea, pero tienes la posibilidad, que me imagino que te entregó tu padre, de creer en muchas cosas y en muchas personas. Creer en el otro es un acto de profunda empatía y de confianza, ¿no? Sí, sí. Yo soy un ser netamente social que le preocupa y le importa lo que pasa con los otros. Y esa conciencia la adquirí no solamente por mi familia, por el entorno social en que yo vivía, por una posición y una contraposición también, sino también la oportunidad que me dio de estar en una universidad, en una facultad de filosofía y letras. Eso me abrió la mente al mundo. Además, cuando yo llegué aquí a Bogotá en el año 70, teníamos mayo del 68 aquí atrás, que fue muy importante para nosotros. Toda esta cuestión del movimiento estudiantil. Contracultural. Sí, de pedir todo, el derecho a la protesta, por ejemplo. Porque yo me di cuenta también, en la Universidad Javeriana protestábamos también y nos uníamos a la pedagógica, a la nacional, a la Tadeo. Y me di cuenta de los infiltrados en las marchas. Nosotros hacíamos unas protestas pacíficas, bien simbólicas, bonitas, con máscaras, con flores. Hicimos una revisión de pensum, de todo, para ver toda la penetración gringa en nuestra educación. Todo este tipo de cosas, pero estaba efervescente todo. Y era, ante todo, los derechos. Tener derecho a disentir, derecho a la protesta, prohibido prohibir, todas estas cosas las heredamos. Más todo lo que pasó con Allende. Este golpe a nosotros como movimiento estudiantil nos dio durísimo, porque Allende se había convertido en un símbolo de resistencia, de novedad, de cambio. De dignidad. De dignidad, qué cosa, y todo esto que pasó fue horrible para nosotros los estudiantes. Entonces, la universidad me abrió a mí como esta posibilidad de pensar otros mundos, y cuando me fui encontrando con el arte, pues eso fue mejor, porque me di cuenta que a través de la música, que también la encontré en la universidad, en el coro, en un grupo de cámara que pertenecía, en el grupo de teatro, la posibilidad de imaginar que el mundo puede cambiar, de que el estado de las cosas no es permanente, que el hombre es cosa vana, variable y ondeante, como dice Montaigne, y es así. Podemos cambiar las cosas que vemos que no son justas. El sentido de la justicia es algo que yo siempre me pregunto, siempre, en cualquier etapa de mi vida, ¿qué es justo y qué no lo es? ¿Y qué puede cambiar? Ahí entran los estoicos. Uh-huh. Hay cosas que dependen de mí, que yo puedo ayudar a cambiar. Hay cosas que no dependen. Y en eso gran parte es la felicidad. No preocuparse de cosas que tú no puedes o que no están en tus manos cambiar. Pero lo que puedes cambiar, hazlo, sé un sujeto activo. Y eso es lo que yo he tratado y he sido toda mi vida. Eso me ha suscitado muchas enemistades, rompimiento de lazos familiares o distanciamiento, digamos, para no ser tan dramática. Pero en esas estoy y yo creo que seguiré así hasta la muerte.
voy a tirar de ese hilo porque lo tenía acá y has mencionado varias veces el privilegio y la clase social. Y evidentemente mencionaste que tu padre no era un hombre precisamente clasista, pero el sistema en el que uno crece es un sistema clasista. En este momento se combate y se discute la idea de que no hay que centrar la discusión en las clases sociales, pero tú encarnas el desprendimiento de una clase social. Tú te vas de ese sistema a buscar una aventura, pero como lo acabas de decir, ese desprendimiento tiene costos altos y tiene costos emocionales y complejos porque hay que abrirse a un nuevo sistema de relaciones. Sí, es cierto. Y no solamente este desprendimiento, digamos, social y político, sino también en unas costumbres y en unas maneras de estar en el mundo y en la sociedad en una ciudad como Cartagena, con esas tradiciones. Es una ciudad amurallada, pero también amurallada en las ideas. Una ciudad muy conservadora, con unas costumbres conservadoras y con lo que hay que hacer, con unas reglas muy estrictas. Entonces a mí me tocó una generación que lo que había que hacer era casarse con un hombre conocido por la familia, sobre todo, conocido por la familia, preferiblemente rico, ser una magnífica ama de casa. Así nos preparaban mucho en el colegio, puericultura, como todo ese tipo de cosas, el bordado. Yo era pésima para todo eso del bordado y de la cosa. Afortunadamente, yo sé que yo me desvío, pero como una cosa me lleva a la otra. Está perfecto. Yo no soy una persona que va una línea recta, yo tengo muchas... Y esto es estas conversaciones. Bueno, aquí no estamos en preguntas-respuestas, sino en una conversación. Sí, llegaron unas monjas alemanas, franciscanas alemanas, que dieron otro aire a esa cosa conventual donde yo me eduqué, con la puericultura, con esta cosa de cosas. Yo me acuerdo que decían, el comunismo es lo peor que hay. Yo nunca entendía qué era el comunismo, porque me dijeron que esto era una cosa horrible, horrible. Era el diablo. Era el diablo. Y primero yo, segundo yo, tercero yo, hablando del comunismo como si fuera una cuestión totalmente del yo que excluía a los otros, cuando yo pienso que es todo lo contrario, pero bueno. Y llegaron estas monjas dando un aire trajeron el teatro, la filosofía, la música. Había una monja que se llamaba la monja Edeltraus, a quien yo veneré. Edeltraus. Que terminó en un convento de clausura. Ella terminó como en Santa Rosa de Viterbo. Y fue una pérdida para nosotros, un grupo que la admiraba mucho y que hicimos una gran amistad con ella. Porque nos enseñó muchas cosas. Por ahí yo tenía 12 años, ella empezó a montar Otelo. Y yo era Otelo. Entonces ya era transgresor. Una mujer haciendo de Otelo. Una mujer blanca haciendo de negra. ¿Ve? Todo este tipo de cosas. Esto fue lo que llevó a este colegio donde yo estudié este aire un poco libertario, digamos, en las ideas y en el pensamiento y en el conocimiento. Porque en Cartagena las mujeres estábamos destinadas a ser ama de casa, como fue la mayoría de las amigas mías con las que yo estudié. Y yo transgredí eso. Yo no quería ser eso. ¿Por qué? No sé. Ese mandato. Sí. Pero fíjate que ahí tienes una cosa que nos desvía, pero no importa, y es, fíjate cómo la sociedad del momento encarnaba ideas de emancipación, incluso en las instituciones más ortodoxas y tradicionales. El catolicismo también expresa unos movimientos revolucionarios, la teología de la liberación, exacto, estas religiosas que llegan a ver a las jóvenes y a impulsarlas o animarlas a que se miren, a que tengan un destino distinto, a que abran el mundo, ¿no? Eso es muy importante en el destino de toda la generación de ustedes. Bueno, acaban de encontrar, para no ir más lejos, los restos de Camilo Torres. Sí. Y yo creo que hay un momento también en donde hay muchas señales en muchas instituciones de que hay una emancipación social muy importante. Sí, esa teoría de la liberación ya fue en la Universidad Javeriana del Art de Chardin y todo esto, pero siempre reitero la importancia de los maestros. Hay alguien que le abre un camino
que le da a uno una luz, que le da a uno un empujón. Yo siempre he necesitado ese tipo de personas. Y los maestros que yo tuve, para mí fue un riesgo luchar por venirme a Bogotá. Yo estaba muy chiquita, mi papá me dijo, espérate un tiempo en Cartagena y después yo te mando a donde quieras. Y yo digo, no, es ya, es ya, yo me tengo que ir. Yo me sentía un poco atada, me sentía acorralada un poco en Cartagena, en sus ideas, en sus costumbres, en sus deber ser. Y para mí fue una lucha que yo gané, pero la negocié con mi papá para poder venir a Bogotá y entrar a una facultad de filosofía y letras. Ahí me encontré con grandes maestros. Te interrumpo ahí porque me parece muy importante lo de los maestros, pero ¿y los otros que dijeron? El grupo familiar, porque tu papá te permitió, cedió, ganaste la batalla, pero los otros, tus hermanas, tu madre, es decir, la estructura que dijo cuando tú ganas esa batalla, o qué actitud tomó. Es que mi mamá era una médica frustrada. Mi mamá era una mujer inteligente, lectora, conservadora, pero que ella hubiera querido ser médica. Y lo que no pudo hacer en medicina porque su papá no se lo permitió. Ella quedó huérfana de mamá muy chiquita. Entonces fue el papá el que tenía que decidir sobre su vida. Y ella no tuvo los arrestos que yo tuve. Entonces me di cuenta que al principio hubo una resistencia. Yo creo que de pronto, sí, ella se vio proyectada en mí y al principio ella va a hacer lo que yo no pude hacer, pero después me ayudó. Me ayudó consiguiendo dónde vivir, etc. Y mi hermana mayor, con la cual estoy distanciada en este momento, ella está distanciada de mí, yo no, estudió humanidades en la Sorbona. Entonces, yo no entiendo porque, sí, es que no es irse por fuera a estudiar, sino que no sé por qué esta insistencia en unos valores inamovibles, cuando uno va cambiando todo el tiempo. Y yo desde chiquita pinté para dónde iba. Lo mío no fue un giro inesperado. Yo siempre fui rebelde en ese sentido. Y la elección mía de venirme a Bogotá, pues también fue algo consecuente con lo que yo pensaba. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la literatura. Yo desde chiquita, en vez de ir a las fiestas, porque Cartagena es una ciudad frívola, donde gira alrededor del club, de las fiestas del club, de los bailes. A mí me gustaba bailar, pero me gustaba más leer. Entonces, cuando tú no tienes un antecedente familiar, que, por ejemplo, que mi papá hubiera sido un intelectual, entonces yo lo tenía claro. No, en mi casa no, mi papá era un comerciante. Había estudiado leyes, pero no las había terminado y le tocó encargarse de los negocios de la familia. Era un comerciante, buena vida, tenía una biblioteca más o menos aceptable. Yo leí El Quijote de la edición de Aguilar, Astrana Marín y todo eso. Yo supe quién era Astrana Marín muy chiquita por esta cuestión de Aguilar. Y El Tesoro de la Juventud, que fue muy importante para la lectura. Maravilloso. No, eso es maravilloso. Se la doné a un amigo para su hijo y fue un desprendimiento emocional. Sí. Una bella enciclopedia. Sí. Bueno, entonces, cuando llego ya a Bogotá, a esta facultad, que además yo hice examen de admisión, tanto en los Andes como en la Javeriana, pero mi papá, como era tan amigo de los curas, fue una negociación. Yo me quedé en la Javeriana por mi papá. Y no me arrepiento. El límite era ese. Eso fue de las cosas que tuve que negociar. No un apartamento independiente yo desde el comienzo, sino vivir con unos tíos. Ese tipo de cosas me tocó tragarme esos sapos, pero bueno, fue bien. Y me encontré este movimiento estudiantil tan fuerte, porque era un movimiento estudiantil pensante. No pensábamos tanto en el cuerpo, en la belleza, sino en nutrirnos intelectualmente. Y me acuerdo que había grupos de estudio, lo que la universidad no nos daba, lo estudiábamos por fuera. Por ejemplo, el Capital. Estudiamos el Capital. Y fue cuando cerraron la Facultad de Trabajo Social, que yo creo que no se llamaba Sociología, sino Trabajo Social en el año 70. En la Javeriana. En la Javeriana. Entonces eso estaba efervescente. Como represalia esa...
Entonces llegó un profesor como Giovanni Quesep. Gran poeta. ¡Ah, qué maravilla! Él era una belleza. Además, los exámenes orales eran buenísimos. ¿De qué quieres hablar? Había una libertad en eso, una complicidad. No era esa estructura totalmente vertical del pánico del maestro. Entonces la literatura era una belleza, cosa que no me pasó con la filosofía. Había unos profesores que podrían ser muy buenos, pero eran muy herméticos, y yo nunca entendía Kant ni nada, eso me parecía dificilísimo. Entonces yo opté por la licenciatura en literatura, que me gustó más gracias a esos profesores que tuve. Mariano Troncoso, el padre Gaitán, Claro. que daba Saint-Exupéry. Eso. Entonces, esto y todas las disciplinas que no eran propias de la carrera, pero que la complementaban, que era lo mejor, las cosas extracurriculares, que era el coro. Estabas nutriéndote de una energía intelectual que fluía por todas partes, pero eso tampoco bastaba. No sé, pues según leo yo los hitos de tu propia vida, terminas, no sé qué era lo pensabas, hacia dónde ibas estudiando eso, o sea, imaginabas un destino desde la literatura o en el cambio que hiciste después para hacer psicología. Fue como descubrir que lo que tú querías era ir buscando a ver dónde te llevaba la vida. Exacto. Yo buscaba con mucha incertidumbre, a veces con mucha preocupación, porque de todas maneras a mí mi papá me mantenía en Bogotá. Yo no trabajaba, yo nunca trabajé. Entonces yo dependía económicamente de él. Y yo me preguntaba, ya es hora de que yo empiece a aportar económicamente, pero yo lo que estudiaba aparentemente no servía para nada. Esta cuestión... Estudiamos lo mismo, sí. Ajá, sí, pero cuando tú eres de otra parte, todavía tienes como un ingrediente más que te mantienen, que es un costo pues tremendo. Sobre todo, pues a mí me gustaba vivir bien. Mi papá me complacía en eso. Entonces ya yo llevaba 2 carreras, me había encontrado con el teatro en eso. Y a mí la literatura me gustaba mucho y a mí me gustaba escribir cuando yo vivía en Cartagena. Es que yo digo, ¿quién no es poeta cuando vive frente al mar o a una bahía? Solamente el agua te estimula a ti de una manera que te provoca hacer algo, escribir algo, romantizar algo, interpretar algo. Entonces, yo me acuerdo, retrocediendo, que una vez yo estaba en Cartagena mirando la bahía, que es la tranquilidad, cuando atrás era la tempestad, pues el mar bravo, la bahía. Y yo pensé, yo era muy chiquita, no está pasando nada, no pasa nada en esta ciudad. Y se me ocurrió coger un vestido de novia de mis hermanas mayores que se habían casado y habían dejado el vestido de novia. Me lo puse. Había una empleada de servicio que me acolitó y una amiga que me acabo de encontrar en Cartagena me recordó el episodio, por eso lo traigo ahora aquí. Y salí por la bahía vestida de novia. Yo tendría unos 12 años, con una cola que me llevaban con flores y me cantaba la empleada de servicio y mi amiga me cantaban en la bahía y se paralizó los carros porque una ciudad tan chismosa como Cartagena, y esto fue por la bahía, todos los carros, hubo un colapso del tráfico. Tu primer performance. Ese fue el primer, pero era porque no pasaba nada y yo quería que algo sucediera. Entonces yo pienso que eso fue para mí como la génesis de la representación. Cuando yo me encontré con el teatro, vi que uno podía hacer que las cosas cambiaran, se activaran. Y cuando me encontré con el teatro universitario, que fue con el primero que yo me encontré, era un teatro netamente político. Y eso me gustó. Eran cosas puntuales. No había mucho en la forma, sino en lo que uno decía, en el discurso, en la palabra, en el lenguaje, en el tono. Eran obras que venían del LTL, que era Libre Teatro Libre, que fue un movimiento que se creó en la dictadura, sobre todo Argentina, donde todas las disciplinas artísticas se unían para contrarrestar esta ola
de represión tan tremenda y hacían unas obras casi express, pero que era sobre los sindicatos, sobre los presos políticos, sobre la represión, sobre el asesinato de X, creo que fue la primera obra que se montó en la Javeriana, venía de Argentina. Y esas eran las primeras obras. Yo me acerqué a ese teatro y me di cuenta que todas estas cosas que yo intuía, que no tenía pues como un discurso, como un razonamiento claro de qué era lo que me molestaba a mí, de la injusticia y de todo, empecé a encontrar en el teatro que era una vía para yo expresar eso que yo sentía. Y también empecé a pensar que el arte en general y el teatro en particular, porque para mí el teatro es la suma de todo, la suma de todas las disciplinas, es una manera de soñar lo imposible y de hacer lo posible, de pensar que el mundo puede ser mejor de lo que lo hacemos. Hay algo de este libro que se llama El espíritu de la esperanza, de Bill Johann. A mí me gusta leer a los filósofos y este contemporáneo me gusta. Yo los leo porque me ayudan a vivir. Ya no es una cosa académica, es que realmente los filósofos me ayudan a vivir. Y él habla de la esperanza, y la esperanza dice algo tan bonito como que la esperanza es una plegaria del interior del espíritu. Es algo que está siempre por nacer, no sabemos qué. Que exactamente, nos lleva hacia el futuro, hacia lo desconocido, atrevernos a lo desconocido, pero también hay una nostalgia. Él no lo explica mucho, esa nostalgia, pero yo la interpreto. Para mí, la nostalgia es de algo que hemos perdido como humanidad y que hay que rescatar, que es la empatía, la bondad, ese tipo de cosas. La generosidad. La generosidad. Y no lo digo porque yo me considere que soy una persona empática, bondadosa, llena de cualidades. No, todo lo contrario. Yo tengo unos demonios horribles adentro también. Los tengo. Pero la educación, ¿qué es? Es domar esos demonios y elegir. Para eso es la libertad. Elegir ser generoso, ser justo. Y políticamente, ahora más que nunca, lo siento, hay una corriente de odio, de crueldad. Con los seres humanos ni se diga, con los animales. Es tremendo. Con los seres vivos, con la vida, ¿no? Con la vida, con el planeta. Pero también está el miedo. El miedo a todo, el miedo a la peste, el miedo al virus, el miedo al cambio climático, el miedo a la guerra. Y lo peor es la pandemia del miedo. Eso dice Bill Johann también, tiene toda la razón. Por eso me gusta tanto, porque yo lo leo y es lo que yo pienso. Lo que pasa es que lo dice un filósofo y lo escribe muy bien, porque él tiene sus ideas bien en orden y yo no. Yo tengo un sancocho mental y yo lo sé. Yo soy una persona que a mí me gusta mucho el sancocho. Es de mis comidas favoritas. Delicioso. Porque tiene de todo un poquito. Pero yo admiro a la gente que es capaz de poner las ideas en orden y salir con un libro, escribirlo. Por eso admiro a los escritores. Tú has vivido los libros y por eso es tan bella lo que estás diciendo. Se me vino a la cabeza un título de una novela de Javier Marías que se llama La travesía del horizonte. Ajá. Y como tú veías el horizonte siempre ante esa inmensidad que es el mar, evidentemente te fuiste a la aventura que siempre le presenta a uno a medida que avanza cosas distintas, aventuras distintas, y atrás obviamente cada vez está más lejos el continente o la tierra o desde donde uno ha partido. Por eso es en toda esa efervescencia, algo que oí por ahí, me dije, ¿esto qué fue? Tú te vas a trabajar a un banco. O sea, sí. Tú estás en la muerte de X, en el descubrimiento, ya eres una actriz universitaria de teatro, ya tienes amigos, amores, en fin, tienes una interioridad muy rica y como psicóloga dices, no, bueno, pero tengo que tener algún destino, digamos, un poco más formal y te vas a un banco. ¿Cómo fue eso de ir a trabajar como psicóloga a un banco? Eso fue parte de mis prácticas, era obligatorio. Entonces yo estuve en Cibaté haciendo prácticas de psicología clínica y me costó mucho esa experiencia. Yo tengo una gran empatía con los problemas mentales. Siento una gran compasión por ello, no es lástima, es compasión.
este vericueto de la mente. Por tu sensibilidad Eso. también, claro. Entonces yo me voy muy bien con la gente que tiene algún trastorno y realmente desarrollo una relación muy bonita con ellos. Fue algo para mí importante y a la vez también desalentador, porque en Cibaté eso era parte de la beneficencia de Cundinamarca. Cundinamarca. Por ejemplo, teníamos pacientes que necesitaban litio para todos esos problemas bipolares y todo el equilibrio. Y el litio es caro, y el litio a veces no se conseguía, entonces venían las cargas de electroshocks, muy tenaces a veces, los dejaban devastados. Aún ahora en la psiquiatría contemporánea usan el electroshock, todavía, pero eso es muy controlado con la dosis perfecta. Aquí los dejaban vueltos nada. Y era desalentador, porque ahí, ¿cómo cambia uno eso? Uh-huh. Yo hice informes, vaina y todo, pero no había nada que hacer. Un sistema carcelario. Sí, y además no había... Es muy difícil diagnosticar, y todavía es difícil diagnosticar, por ejemplo, todos estos espectros del autismo. Asperger, entonces todo era revuelto. Había hidrocefálicos con autistas en todos sus espectros, con lesiones cerebrales. Entonces era realmente ese libro de Donoso, sí, del obsceno pájaro de la noche, yo lo viví allá. De José Donoso. Sí, Chile. Y era eso, ¿te acuerdas que era un pueblo lleno de gente diferente, rarísima, mentalmente, había toda clase de problemas y de diagnósticos mentales, bueno, yo no sé, y Cibaté era eso. Entonces yo quedé un poco tocada porque me di cuenta que yo no podía cambiar ese sistema. Entonces eso era un tiempo prudencial, creo que fueron 6 meses yendo allá desde muy temprano y yo hice lo que pude, pero también me di cuenta de lo ineficiente y absurdo de la facultad, porque les hacíamos unos test que ellos ya se sabían. Entonces hay un test que es el de la figura humana, que tú pones a la persona a que dibuje. Entonces ella dibujaba la figura humana y decían de pronto, ay, me falta ponerle los pies, porque si no le pongo los pies me dice que estoy loco. Ya sabían. Entonces yo hacía todo ese absurdo a punta de test. Bueno, también estuve en un colegio siendo profesora de educación sexual, figuras de educación sexual. Yo. Y después estuve en el banco. Y eso sí fue tocar fondo. Era la época que tú entrabas y estaban todos los de jurídica pasando minutas y era una escena de Kafka. Un poco de máquinas, pero muchas máquinas, y era como unos robots. Era mucho, en un sonido, tic, 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 tic. Una cosa tremenda, eso era. Y me tocaba selección de personal, gente muy pobre, muy necesitada, porque era desde los mensajeros hasta los que tenían como las gerentas no eran gerentas, era otro nombre, era un cargo menor en las diferentes sucursales. Entonces exigían mucho para lo poco que brindaban. Yo me di cuenta que era un sistema espantoso, horrible, y yo me deprimí mucho. Yo lloraba, yo llegaba el lunes y lloraba. Afortunadamente tenía un jefe de Relaciones Industriales que me quería mucho y me consolaba, pero yo no veía la hora que llegara el viernes para no estar ahí. Yo me di cuenta que no pertenecía a ese mundo. Me decían doctora. Yo decía, no me digan doctora. Todo era así, desde el lenguaje que se usaba y todo. Y bueno, para mí fue una experiencia tenaz. Te voy a interrumpir porque creo que es una cosa muy bella en toda tu aventura y en toda tu travesía, y es que estando ahí y seguiste, nunca abandonaste tu propia búsqueda, tu vida interior, tus grupos, te ofrecen un lugar de mediación que yo creo que va a ser definitivo en nuestra vida cultural, que es la televisión. Te ofrecen un lugar en la televisión, y ese lugar en la televisión me parece que te va a hacer caer en cuenta que esa mediación toca a muchas personas, a muchas sensibilidades. La anécdota es que estando en el banco te ofrecen el papel
te dejan hacer el papel y descubres que el televisor interrumpe la máquina de escribir porque todas las mujeres a mediodía te van a empezar a ver Eso es en la cierto. televisión. Sí, Eso es una cosa maravillosa en medio de la cárcel, digamos, del entender cómo esa ventana se abre al mundo, que después va a ser compleja, pero ya vamos a hablar más de eso. sí, sí es cierto, pero me ofrecen la televisión porque ya yo estaba en teatro. Claro, Ya. nunca abandonaste eso. No, yo pasé del teatro universitario al teatro profesional, que fue cuando yo hice la Cándida Heréndira, Con etcétera. Miguel y lo Y ahí que- me di cuenta de que servía para eso, Ujú. porque lo mío ha sido ensayo y error tremendo. Muchos errores en el ensayo, muchos, pero es la única manera que yo he podido aprender, porque yo no he tenido nunca nada claro en la vida. Claro, no. Yo he sido una mar de confusiones y sigo siéndolo, de contradicciones, de incertidumbres. Mis certezas son pocas y las pocas que tengo son más emocionales. Es un conocimiento que viene más de la emoción que de la razón, pero es mi derrotero en el mundo. Yo me di cuenta que yo era una persona que conocía a partir de las emociones. Entonces, cuando me ofrecieron un trabajo en la televisión, 1979. sí, ya era 1979, claro, claro. Sí, porque yo en el 80 estaba todavía en psicología. Y entonces yo dije que no podía, que no podía, porque estaba pues, trabajando en el banco y después yo me iba a ensayar al local. Entonces, sin embargo, insistieron. Yo me acuerdo Clara Inés Enciso, que era la asistente de dirección de Jaime Botero, para una novela al mediodía. Pero entonces, de todas maneras, queremos que trabaje un papel más pequeño, no vayas a ensayos, te llevamos los libretos al banco, todo eso. Y yo consulté con el gran jefe del banco y le dije eso. Y él, muy escépticamente y un poco, me dijo, ¿y a usted sí le interesa esa carajada? Y yo le digo, sí, por pura curiosidad. Yo nunca he hecho televisión. Entonces me dijo, bueno, acéptela, porque eso implicaba dejar de ir al banco creo que 2 veces por semana, una vaina así. Y así fue. Entonces, las empleadas compraron una televisión en blanco y negro y la instalaron y a las 12 del día, que era la telenovela, se paralizaba el banco. Y tú estabas ahí. Y yo estaba O sea, no ahí. solo estabas ahí. Eso, sí, eso fue bonito, ahora que lo recuerdas, sí. Fue muy lindo. Eran divinas. Entonces, cuando había banquetes también allá que hacían en el banco, ellas me guardaban la comida y todo. Me llevaban comida. Eran divinas. Yo también hice una conexión. Y tengo unas anécdotas de la vida. Y es que ya a mí me tocaba también reclutar a los mensajeros. Y me exigían que fueran bachilleres. Cuando yo les decía, muchos de estos muchachos trabajan precisamente, están buscando un trabajo en el banco para poderse pagar su bachillerato nocturno, pero no, el diploma de bachiller. Y yo empecé a infringir las leyes. Y es decirles a estos muchachos, digan que ustedes me entregaron los documentos a mí y que son bachilleres, cuando no lo eran, para poderlos darles admitir trabajo. eso. Y pasaron los años y un día yo estoy haciendo, en las colas del cine, yo me he encontrado con muchas cosas de la vida. Un señor y me dijo, doctora, yo soy fulano de tal, un mensajero a quien usted le dio trabajo. Y me dijo, Talca, lo que te acabo de decir de los diplomas. Y gracias a ese trabajo yo pude ser bachiller y ahora soy una persona profesional. Bueno, yo empecé a llorar abrazada con él. Yo digo, por un caso de esos vale la pena transgredir lo que sea. Abriste una puerta, que no es poco. Sí. Abriste un camino, que no es poco. ¿Cómo se abriría para ti un camino? Y obviamente no vamos a pasar por la casuística de cada uno de los papeles que empezaste a interpretar y que te hicieron ya una figura nacional a lo largo de todos los años 80. Pero hay una tensión en esos años entre el teatro y la televisión, porque ya se avisoraba que la televisión se iba a convertir en un dispositivo de control cada vez mayor. Sin embargo, para que no nos centremos en la típica conversación de siempre, hay que reconocer, o a lo mejor lo veo yo así,
la profunda trascendencia de la telenovela en nuestras vidas sensibles como colombianos antes de la globalización. Ya iremos a ese otro momento. Yo creo que ahí transformamos muchas sensibilidades. Había un trabajo de cierta conciencia de los directores, las directoras, las actrices, los actores, de que también le estaban mediando sensibilidades al país. Tú participaste en muchas de esas novelas que tocaron temas regionales, que se ocuparon de temas históricos, o simplemente que ponían en la pantalla la significación, digamos, del melodrama, de la idea del amor, de cómo vivir el amor, que va a ser otro tema en tu vida. ¿Cómo ves ese tema de la televisión como una construcción cultural también de nuestra sensibilidad en esa década de los 80 en la que participaste en tantas aventuras? Yo me enamoré de la televisión también. Yo nunca la desprecié. Lo que pasa es que yo había descubierto el teatro. Apenas lo estaba descubriendo y lo estaba disfrutando. Entonces yo estaba centrada en eso y no necesitaba lo otro. Pero me lo fueron a ofrecer. Eso fue lo primero que me ofrecieron. Pero después llegó Jorge Ali Triana y me ofrece un papel clave en Los Comuneros. Que estuvo acá Jorge Ali hace poco para que veas su conversación. Ay, Jorge Ali, y yo me lo encontré antes de ayer en la Biblioteca Nacional con lo de Carlos José. De Carlos José, y hablamos de eso, porque él me dice Melcocha. Y hay dos personas en el mundo que me dicen Melcocha, que son Jorge Ali y Jairo Camargo, gracias a Los Comuneros. Había una frase que le decía a Jairo, que estaba enamorado del personaje que yo hacía, y le decía, estás a punto como la Melcocha. Revivamos nuestra historia. Revivamos nuestra historia. Sí, yo trabajé en una de las pocas que no escribió Carlos José Reyes. La escribió Fernando Soto Aparicio. Era Los Comuneros. Y por eso yo conocí el país. Socorro, Santander. Uy, todo, la ruta de Los Comuneros fue maravilloso. Entonces para mí empezó como una aventura. Lo más parecido a las aventuras que yo soñaba cuando estaba en Cartagena, que era ya de piratas, de barcos, la isla del tesoro, todo ese tipo de cosas que era lo que yo vivía en Cartagena. Castillos de arena, el mar, los barcos que iban y llegaban y todo. Es divino eso de los barcos y el protocolo de los cañonazos y los pañuelos blancos. Eso es una maravilla. Pero bueno, entonces yo me encuentro con la televisión. Después de esta cosa que fue en estudio, lo primero que hice, que era la telenovela del mediodía, me encuentro con algo que tiene que ver también con mis ideales. Y era ser la amante de José Antonio Galán. Entonces, nada menos. Entonces, esta era la amante que iba con él y les cocinaba, y era una campesina con ideales, y con este héroe que era José Antonio Galán, y toda esta cuestión horrible de los que también era una cuestión de aventuras, que la cabeza en un lado y que las piernas en el otro y el tronco en otro. Era una cosa tremenda. Y después vino Antonia Santos. Yo también hice Antonia Santos y el Mascachochas, Mosquera Bando, todo ese tipo de cosas. Y después empezaron las telenovelas, que también fueron una época maravillosa, porque era un cuidado, un rescate de las tradiciones, todas las costumbres, tanto de la manera de hablar, los diferentes acentos y maneras del lenguaje. Se mostraba el país, ¿no? Sus idiosincrasias. Todo, las frutas, los sitios eran en exterior. Nos abrimos, ya no la cuestión de estudio, sino yéndonos a los sitios, a las locaciones. Entonces yo conocí La Guajira, el Valle del Cauca con Azúcar, la Casa de las Dos Palmas, Santa Fe de Antioquia. Eran historias bellas que tenían que ver eran historias que tenían que ver con nuestra historia, con nuestros personajes, con nuestras maneras de ser, con las costumbres familiares, con los valores familiares, con esa tradición oral, con esos cantos, con esos cuentos, con esos rezos, con esas prohibiciones, con esos vetos, con esos tabúes, con todo. Era realmente unas novelas con las que la gente se identificaba, se había reflejado ahí. Y eso era maravilloso, por eso los ratings eran tan altos. Y hacían algo además fundamental, porque claro, a veces se discute, no, es que la calidad o, en fin, ciertos aspectos de
de las facturas, que son discutibles siempre, como la crítica cultural puede señalar todas esas cosas, pero yo creo que hay algo fundamental ahí, es que activaban la conversación pública. La gente hablaba de eso que pasaba allá. Y eso era fundamental, hablar de los comuneros, o hablar de Nariño, o hablar de el Valle, o hablar, en fin, había una suerte de desatar una conversación pública a través de ustedes. Eso yo creo que fue muy importante en medio de un país, en un contexto absolutamente brutal, porque estamos hablando de todo esto bello en la década de los 80, Sí. en donde estábamos en una sangría brutal, ¿no? Y no solamente la conversación pública, sino también la privada, familiar. Así como la gente antes se reunía en torno a una fogata a contar cuentos, y venía esta maravilla de la tradición oral, de las historias, de los cantos, de los poemas, de todo esto. Aquí en las casas la gente se reunía a ver una telenovela. Eso pasó con Escalona, pasó con Azúcar, pasó con Las Palmas y pasó con muchas otras telenovelas. Y eso me parece importante, que eso lamentablemente se ha perdido. Hay muchas cosas del pasado que habría que rescatar. La familia, como núcleo familiar, como punto de encuentro a la hora del almuerzo y de la comida, se ha perdido. ¿Por qué? Porque ahora se trabaja y se trabaja. ¿Tuviste eso? ¿Lo sentiste, la llegada del neoliberalismo a la industria de la televisión? Sí. ¿La sentiste? Dijiste, bueno, aquí ya cambió algo a mediados de los años 90, cuando se privatizan los canales y empieza una lógica muy distinta a eso. ¿Cómo lo sentiste y cómo lo sintieron tus contemporáneos? Yo lo he sentido de muchas maneras, en todo, en las comunicaciones, en el afán de producir, que hay que producir al menor costo posible, independiente de las horas de trabajo que tengas. Nosotros tuvimos desde un horario indefinido, por lo general trabajamos 18 horas, aunque a veces no se nos fueron 24. Yo me acuerdo una vez que grabé de 7 de la mañana a 7 de la mañana. Así fue. Con Mayolo, seguro. No, con Mayolo todo lo contrario. Con Mayolo era un divertimento todo. Antes se grababa una unidad, Entonces tú tenías un tiempo, un espacio, una pausa. Por ejemplo, si estábamos en exteriores, para los momentos en que no grababas, que no te tocaba, porque cuando es una unidad, pues tienes huecos. Uh-huh. De ir a hablar con la gente del pueblo, de tomarte un tinto con ellos, de conversar con ellos. Esa cualidad la tiene la gente, sobre todo de la costa, que tú vas y, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Entonces están con sus mecedores así en la puerta, abanicándose. ¿Quieres un tintico? Claro que sí, pero te muestra, ven, entra y mira este jardín, y te muestran la casa y te muestran lo que están haciendo. Pues en La Guajira eso es divino porque son los tejidos, todas estas mochilas y todo, pero te muestran las plantas, los arbustos, las flores. Te dan un tinto que a veces tiene jengibre. Yo la primera vez que me tomo un tinto con jengibre fue allá en la Junta, uh-huh, cuando estábamos haciendo Diomedes. Y yo me acuerdo que una vez yo me alcancé a tomar en un día, los conté, eran como 47 tintos que me tomé en diferentes casas. Bueno, pero volvemos a lo importante que era para uno como actor conversar con la gente, porque eso era un aporte a los personajes en la manera de decir una frase, de incorporar un dicho, de ver cómo se comportaban realmente, porque una cosa es escrito, una cosa es el libreto, y otra cosa es cuando tú haces el personaje, y cuando tienes la fortuna de salir de un estudio y de estar con la gente, y cuando la gente del pueblo son los extras, que eso ocurren otras cosas. Sí, claro. pero siempre y cuando tengas el tiempo. Eso era cuando era una unidad. Ahora después se empezó a grabar a 2 unidades. ¿Eso qué quiere decir? Que simultáneamente estaban 2 equipos de trabajo grabando, y que tú terminabas uno y te veías para donde el otro. O sea que no tenías pausa. Ahora son 3. Hijo de pucha. Eso es demasiado. Y todavía es demasiado porque tenemos
10, 12 horas de trabajo. 12. Eso es una barbaridad, porque nosotros tenemos un desgaste físico, mental y emocional. Y es tremendo. Tener 25, 30 escenas que hacer diariamente, 12 horas de trabajo, es mucho tiempo. Y yo no lo digo tanto personalmente, yo, sino que yo veo todo este equipo técnico, las mismas actrices protagonistas jóvenes que tienen familia, que tienen hijos. Es un costo muy grande. Y yo pienso que eso hay que reconsiderarlo. De pronto, pues en un tiempo en psicología me acuerdo que decía que no importaba la cantidad de tiempo, sino la calidad. Yo creo que eso fue como un contentillo para las mujeres que empezaban a emanciparse y a trabajar. Y yo no creo que sea así. También se necesita la cantidad de tiempo. Y sobre todo, horarios, lo que hablábamos, el desayuno, el almuerzo, la comida. Bueno, ahora ha habido una laxitud en las licencias de maternidad y de paternidad. Y eso me parece muy bien. Pero el costo de entregarle la vida entera a un proyecto, a un medio, a un oficio, en detrimento de la unidad familiar, del disfrute que dan los hijos, que puede dar el crecimiento de unos hijos. Yo elegí no ser mamá, yo lo elegí, es una elección, con todo lo que eso implica. No es tan fácil. Yo puedo decir, porque yo soy una persona que voy para adelante, no me quedo, porque nunca quise pasarle cuenta de cobro a un hijo. Y nunca quise poner en la balanza lo que significaría para mí haber tenido un hijo y negarme a su crecimiento, a ser una persona presente en cada acto de la vida, que yo eso lo disfruto mucho. Si yo tuve una vez que me regalaron unos canarios, yo me quedaba horas mirándolos, todo lo que hacían, cuando me di cuenta que el canario, y eso no lo leí en los libros, sino observándolo, era un canario macho y empezó a cantar de una manera desesperada. El canto le cambió y yo me di cuenta que necesitaba una canaria. Y ahí sí leí que si yo no elegía la canaria adecuada, y que esa adecuada, que le cayera bien a él, la podía matar a picotazos. Entonces yo me fui por esos sitios que ya afortunadamente se están acabando, donde había muchas canarias, y le escogí una que a mí me encantó y le fascinó. Y después hubo la cosa de los huevitos, y el nido, y proporcionarle lo que la naturaleza no tiene. Pero también me acallé la conciencia cuando me di cuenta que eran animales que eran criados en cautiverio y que si yo los soltaba se morían, no hubieran sobrevivido. Pero yo les procuré la mejor vida a ellos. Ahora con un hijo, si yo digo, si eso es con un animal, yo con un hijo, eso que cuando empieza a balbucear, cuando empieza a gatear, cuando todo el conocimiento, el despertar, es lo que lo va haciendo un ser humano maravilloso, lleno de posibilidades. Yo creo que yo no hubiera podido perder de eso por estar haciendo una telenovela o una obra de teatro o lo que fuera. Yo creo conocerme en ciertas circunstancias de la vida, yo no me hubiera podido perder de eso. O si me hubiera tocado hacerlo por cuestiones económicas, creo que hubiera sido muy infeliz. Entonces me negué a la maternidad. Yo quiero agradecerte esta inmensa lección de libertad y quiero terminar esta conversación, que ojalá no termine y la continuemos a lo largo de los días que nos quedan, pensando en la metáfora que se me ocurrió al escucharte durante todo este tiempo, y es en esa travesía del horizonte. Empezamos hablando del tiempo, del reconocimiento de esos otros que ya están yendo hacia la vejez y no tienen la posibilidad de tener un pequeño apoyo y un pequeño reconocimiento de parte de la sociedad gracias a lo que nos han dado, que es belleza, imaginación, dignidad. Y ahora tú me decías, y ahora yo lo que quiero en este tiempo es navegar, es ser libre.
es dedicarme al ocio. Hay que reivindicar el ocio en un mundo que parece que solo nos somete a precarizarnos y a producir. Pues sí. Eh, yo pienso que, por ejemplo, el arte de la representación, que es lo que hacemos los actores, puede partir de una realidad, pero está lleno y nutrido es de una gran imaginación, de los globos en el aire. Cuando uno se imagina un mundo mejor, es eso, de una vida que también merece la contemplación. Y en la contemplación surgen las ideas, surgen los deseos y surgen esas cosas y esas figuras que alguno las puede llamar las musas o lo que sea. Aunque la realidad tenga estas musas tan sangrientas ahora, porque nos nutrimos mucho del dolor y del sufrimiento humano. Pero tener ese espacio que uno lo tiene que poner, esa pausa la tiene que dar uno. Porque siempre hay una oferta, una tentación de hacer algo, y yo no digo que yo me voy a retirar de la actuación, porque eso ha sido mi vida. Yo lo único que sé hacer es eso. Yo no sé hacer más nada. Yo no soy una mujer de negocio, yo no soy una mujer para vender cosas, yo no voy a mostrar casas, yo no sirvo para nada más. Yo me he preparado en la vida consciente e inconscientemente, primero inconscientemente, porque todo lo que yo pensé que no servía para nada, no me servía para nada útil, es lo que más me ha servido, que es eso, la filosofía, la literatura, la psicología, las artes, el canto, todo ese tipo de cosas. Entonces, qué delicia. Yo adoro la hamaca. Yo lo primero que guindo cuando me mudo a una casa y lo primero que entronizo es la hamaca. Y la hamaca es todo. Para mí la hamaca es el diván de Freud. Nuestro. Sí, ese vaivén, esta posición casi fetal que yo me pongo cuando estoy en la hamaca. Y ese aparente no hacer nada. Entonces yo pienso que el ocio es como el lienzo vacío para un pintor o como la página en blanco para un escritor. Tú verás si la vas llenando o cuánto tiempo se queda vacía. Y cuando la vas llenando es por una convicción y por algo que viene de adentro. Yo no quiero trabajar para sobrevivir, porque para mí actuar sí es un oficio, es un trabajo, pero no es una manera de sobrevivir, sino de vivir. Y la única manera de vivir es teniendo esas pausas para yo recargarme, para encontrar el personaje que soy yo. Porque la vida se le va a uno haciendo otros personajes, aprendiendo de esos personajes, aportándole de uno a esos personajes, haciendo una simbiosis entre eso que está escrito, que es ficcional, aunque parta de algo histórico, y uno. Pero en últimas, ¿uno quién es? Uno es la suma de todos esos personajes. O uno es un ser independiente que se aísla y es capaz de tener una mirada objetiva acerca de eso. O quién desea uno ser, o quién es ya inevitablemente, inexorablemente. Y eso es lo que te proporciona a ti la pausa, la reflexión sobre uno mismo y sobre lo que uno es con relación a los otros. Y eso es lo que yo hago, y lo que me hace falta, y lo que necesito. Hay mucho ruido, hay mucho ruido. Vivimos en una aparente comunicación, pero la comunicación virtual lo que ha hecho es desconectarnos. Eso decía este filósofo contemporáneo que decía algo, como que ya no hay trato, ya no nos tratamos con la gente, sino que nos conectamos. Y la conectividad puede ser la desconexión más grande que haya. Entonces,
uno necesita rescatarse a sí mismo para volver a ser como una pieza, un engranaje en esta sociedad. Y ya yo estoy más en la etapa del ser que el de hacer. Aunque el hacer lo define a uno mucho. Lo que uno ha hecho en la vida lo define, los actos. Pero también pienso que el pensamiento, las emociones, los sentimientos y esa manera de conocer a través de pasar por el corazón. Es un mundo que está muy cruel, pero no hay que perder la esperanza. Y yo sigo en este camino de que todo es posible y de que vivir en un mundo mejor es posible, de que se puede revertir esta oleada de odio y de un lenguaje. El lenguaje también está muy tenaz, de que toca volver como a las etimologías, a volver a resignificar las palabras, el lenguaje y sobre todo lo que nos define como seres humanos. Pues a ti, gracias por cada uno de esos maravillosos actos, pensamientos, ideas, sentimientos que nos has regalado hoy, y hablo en plural, por supuesto, porque muchas y muchos nos verán. Creo que tuve la tentación, y ojalá lo hagan, yo lo haré cuando pueda volver a ver esta conversación, de cerrar los ojos, porque esa voz que acabamos de escuchar y de tener el privilegio de tener aquí en Conversaciones Pendientes, a muchos nos ha acompañado, incluso cuando nos dormíamos, cuando éramos niños o jóvenes y la televisión sonaba al fondo en alguna parte de nuestras vidas. Gracias, Carmenza Gómez, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias a ti. Esto ha sido realmente una conversación a bordo de mí misma y de nosotros mismos. Y eso te lo agradezco. A ti y a ustedes, nos vemos en la próxima Conversación Pendiente, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Hasta la próxima.